Buenas tardes a todas las personas que se conectan en este momento al conversatorio de INRED Radio TV Libre, transmitido por Facebook Live. A todos los cibernautas les recordamos que nos pueden seguir por nuestras redes sociales a través de INRED Derechos Humanos por Facebook e INRED 1 por Twitter. El día de hoy vamos a hablar en este conversatorio acerca de un tema coyuntural en nuestro país, el tema del matrimonio igualitario. Para tal efecto, recibimos muy afectuosamente a las dos panelistas que nos van a acompañar en esta discusión. Por un lado, la abogada Silvia Bonilla. Ella pertenece al colectivo jurídico feminista y es abogada de uno de los casos relacionados con matrimonio igualitario. Y también damos la bienvenida a Pamela Troya, activista LGBTI y vocera además de la campaña nacional en pro del matrimonio igualitario en el país. La razón por la que este tema ha sido de tanta importancia para crear este conversatorio tiene que ver con las recientes resoluciones judiciales alrededor de este tema que han sido emitidas por las Cortes Provinciales de Cuenca y de Pichincha principalmente en los últimos meses. Ahora, sin más, pasamos a conversar con nuestras invitadas. Comenzamos con Pamela. Pamela, hace 5 años iniciaste una acción para inscribir un matrimonio LGBTI frente al registro civil en Pichincha. Sin embargo, esa solicitud fue negada y entendemos que iniciaste ciertas acciones. Primero quisiéramos saber cuáles fueron los argumentos presentados por el registro civil para negar esta acción y si crees que estos argumentos se mantienen o no se mantienen el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por topar este tema que es realmente importante para los derechos, no solo de las personas LGBTI, sino para la ampliación de derechos en el país. Bueno, recordemos un poquito el caso. Lo que hicimos, tanto Gabriela Correa, mi pareja, como yo, fue abrir la lucha por el matrimonio igualitario en el Ecuador el 5 de agosto del 2013. Nos presentamos acompañadas de varias personalidades de la televisión, el teatro, como Juana Guarderas, Monserrat Astudillo, Andrés Crespo, nuestro abogado patrocinador, que es actualmente el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, y algunos colectivos y personas activistas del LGBTI que nos acompañaron al registro civil de San Blas, aquí en la ciudad de Quito, repito, el 5 de agosto de 2013. Nos presentamos para solicitar turno de matrimonio. Este tema fue súper mediático y 2 días después el registro civil nos contestó, y justamente hago ahí hincapié en tu pregunta, nos contestó diciendo que previo a atender nuestra solicitud debíamos cumplir con un solo requisito, que era ser hombre y mujer. Nos recitaron ahí el artículo de la Constitución que dice que el matrimonio es unión entre hombre y mujer, y del Código Civil de ese entonces, el artículo 80, que también definía el matrimonio como hombre y mujer, además con el fin de la procreación, entendiéndose que quien no quiere procrear entonces no debería casarse de acuerdo a esta ley. Y frente a eso lo que hicimos con nuestro abogado fue emprender toda una estrategia jurídica que se trataba de presentar una acción de protección, alegando además que la Constitución no solo era ese artículo restrictivo y que define el matrimonio como la unión entre hombre y mujer, sino que además hay otros artículos pro derechos, como el mismo 11.2, que te dice que todas las personas somos iguales ante la ley y que nadie debe ser discriminada, entre esas por razones de orientación sexual e identidad de género, y otros cuantos artículos que se acoplaban a esto, y además algunos tratados y convenciones internacionales a los que se atañe el Ecuador. Lo que hicimos al presentar fue que, bueno, finalmente escaló las instancias que tenía que hacerlo. En primera instancia hubo negativa, apelamos, en segunda instancia también hubo negativa y finalmente presentamos una acción extraordinaria de protección en junio del 2014 ante la Corte Constitucional. En diciembre de ese año la Corte admite a trámite y después de eso no ha pasado absolutamente nada con respecto a este caso. Perfecto, muchas gracias, Pamela. Ahora pasamos a una pregunta con Silvia. Silvia, frente a los argumentos que acaban de ser citados brevemente por Pamela, tú desde el colectivo jurídico feminista y desde toda la labor legal que han venido trabajando con respecto al matrimonio igualitario, ¿cómo entender desde su perspectiva estos dos artículos constitucionales? ¿Cómo entender la coexistencia del segundo párrafo, del segundo inciso del artículo 67, que conceptualiza el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, y la existencia de otros artículos mucho más garantistas que este dentro de la Constitución, como el artículo 11 referido a la prohibición de discriminación, entre otros, por la identidad de género y la orientación sexual? ¿Cómo interpretar la coexistencia de estos artículos que podrían pensarse contradictorios?
Bueno, muchas gracias por este espacio. En principio yo no tenía que haber estado aquí, pero como parte del colectivo estamos en este proceso juntas con algunas compañeras, compañeros, abogadas y abogados que hemos decidido agruparnos para defender justamente estas causas, ¿no? Ahora, claro, el artículo 67, por un lado, reconoce la familia en sus diversas formas, ¿no? Y en el inciso segundo, inmediatamente dice el matrimonio será la unión o el vínculo entre un hombre y una mujer. Esto, ¿cómo interpretarlo? De la misma forma que lo han interpretado ya cortes internacionales, ¿no? La misma Corte Interamericana, la Convención, el artículo 17.2, también habla de hombre y mujer. Sin embargo, esto no es restrictivo de la posibilidad de garantizar el derecho de parejas homoafectivas de acceder a una familia a través del vínculo jurídico que se llama matrimonio. Entonces, ¿cómo se debe interpretar esto? Efectivamente, a la luz del artículo 11 de la Constitución, ¿no? Todos los derechos tienen igual jerarquía y por lo tanto se tienen que interpretar de una forma que garantice la plena vigencia de estos derechos. También tiene del 11.2 la igualdad y no discriminación, y justamente una de las categorías sospechosas es la orientación sexual. Por lo tanto, no se le puede negar, o el Estado no puede negar a nadie el acceso a un derecho por esta categoría, ¿no? Por simplemente tener una orientación sexual diferente a la convencional o a la común o a la que generalmente está protegida por el derecho, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Ahora, Pamela, en Cuenca en el último tiempo se presentaron un par de acciones de protección para tratar de defender el registro de un matrimonio igualitario, que obtuvo la misma respuesta que tú obtuviste en un principio, que fue llevado a vías judiciales y que en primera instancia los argumentos del matrimonio igualitario fueron aceptados. Ahora sabemos todos que estos argumentos fueron revocados recientemente por la Corte Provincial de la SUAY. Yo quisiera, desde tu perspectiva de activista y de miembro de la comunidad LGBTI, ¿qué ha significado para la comunidad estas acciones estatales? Un poco para contextualizar, efectivamente el colectivo jurídico feminista apoyó en cuanto a un patrocinio legal frente a estas dos parejas de personas homosexuales en Cuenca para tener básicamente el mismo procedimiento que seguimos mi pareja y yo en el 2013, que era presentarse al registro civil, esperar la respuesta de esta institución y frente a eso pues ya generar un proceso judicial. En ese sentido, como tú bien aclaraste, hubo una gran diferencia que nos dio mucha esperanza y que fue el hecho de que una vez que el registro civil se negó, porque además se niega en base a cuestiones administrativas y se pasa por la raya, perdón la expresión, la Constitución, los derechos, etcétera, lo que hace es finalmente negar el matrimonio y con el patrocinio del colectivo se presenta una acción de protección, que para nosotros fue muy grato porque en primera instancia las dos juezas que acogieron estas causas, que fueron sorteadas de estas causas, generan una aprobación. Esto es totalmente opuesto a lo que sucedió en nuestro caso, que hubo negativa en todas las instancias. En este caso, en primera instancia, hay aprobación y ahí es interesante ver por qué hay aprobación. Para mí, por un lado, porque estamos viviendo un contexto político totalmente distinto al del Correato, y esto genera de alguna manera una posibilidad a los jueces de poderse mover de acuerdo a sus criterios y no a la imposición del gobierno, que en el caso del correísmo era quien literalmente manejaba la justicia en el país. Y sabíamos que Rafael Correa en su momento se expresó en varias ocasiones opuesto al matrimonio igualitario y daba esas claras directrices en sus sabatinas. Y estas juezas lo que hacen es acoger la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que Silvia en su calidad de abogada podrá explicarte de mejor manera. Esto se convierte en un hito importantísimo para la lucha de los derechos del LGBTI, porque es el primer instrumento internacional que de manera explícita, dice que las parejas homosexuales somos familia y que además los estados deberían modificar sus leyes en función de que estas parejas conformadas por dos personas del mismo sexo puedan acceder a la protección de todas las figuras jurídicas que existan, incluyendo el matrimonio. Esto es importante porque recordemos el caso Satia. En el caso Satia, que fue en mayo de este año, ya la Corte Constitucional acoge la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para generar el cuerpo legal de esta sentencia y además elevar a norma constitucional esta opinión consultiva.
Frente a eso, las juezas lo que hicieron es acoger este instrumento que ya estaba avalado inclusive por la propia Corte Constitucional en caso Satia, y argumentar que efectivamente a estas dos parejas tienen todo el derecho de casarse. Hasta ahí estaba todo perfecto. Lamentablemente el registro civil insiste en su forma muy pequeña de mirar la realidad y apela. La apelación finalmente es acogida en segunda instancia por la Corte Provincial de la SUAY, que lamentablemente genera dos sentencias jaladas de los pelos, discriminatorias, sobre todo la conformada por una persona trans, donde vuelve, o sea, donde saca la definición en el diccionario de lo que es hombre y mujer. O sea, yo pensé que eso ya teníamos superado, para nada. O sea, saca el oscurantismo, la forma discriminatoria de ver y niegan los matrimonios. Esto realmente ha sido, al menos en mi caso, tomado de una manera lamentable, porque vemos que los jueces no están operando en justicia, no están operando en derechos humanos, están operando desde su muy minúscula forma de ver la realidad, desde los tabúes y prejuicios e imaginarios negativos de la homosexualidad, lo cual, bueno, finalmente ellos podrían tener ese criterio, pero como operadores de justicia no deberían plasmar esos criterios en sus sentencias, más aún si justamente estamos negando con esas sentencias los derechos de las personas del LGBTI. Perfecto, muchas gracias, Pamela. Trayendo a colación uno de los temas que ya mencionó Pamela, Silvia, tú fuiste una de las abogadas que ha venido llevando estos procesos de matrimonio igualitario, estos recientes. Quisiera analizar contigo justamente el argumento de la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana. Esta opinión lo que hace de forma muy resumida es establecer la posibilidad y establecer la obligación de que los estados garanticen el acceso al matrimonio también de las parejas del LGBTI. Esto es una opinión consultiva. Sin embargo, dentro de los argumentos presentados por la Corte Provincial cuando revocó la sentencia de primera instancia y rechazó el matrimonio igualitario en la provincia de la SUAY, fue decir que esta opinión consultiva no es vinculante para los órganos judiciales dentro del Ecuador. Desde tu criterio de abogada y tu experiencia de litigio en este caso, ¿qué opinión te merece este criterio de la Corte? Ya, nuestra Constitución en el artículo 11.3 y en el artículo 4.26 establece con claridad absoluta que los instrumentos internacionales de derechos humanos que garanticen contenido más favorable para la vigencia de estos derechos es de aplicación directa e inmediata. Entonces, por otro lado, ya la Corte Interamericana, en las mismas opiniones consultivas, ha dicho ya que los estados tienen la obligación de ejercer control de convencionalidad sobre estos instrumentos internacionales, por un lado. Y por otro lado, ya la misma Corte Constitucional, que es el máximo intérprete de nuestra Constitución, ha dicho que en la página 58 de la sentencia ya mencionada, 184 de este año, que este instrumento internacional, en particular la opinión consultiva 2419, forma parte del texto constitucional y por lo tanto es de directa e inmediata aplicación. Ahora, obviamente los jueces quizás con ignorancia sobre derecho constitucional han dicho, ¿no?, basándose en argumentos de la misma Corte Interamericana del año 82 o en interpretaciones literales de la norma constitucional, que no es vinculante, ¿no?, por cuanto reconocen únicamente la competencia no consultiva de la Corte, sino únicamente la competencia contenciosa. Entonces, ¿qué ha pasado? Efectivamente, este ha sido uno de los argumentos, quizás no el peor de los argumentos, diría yo, pero efectivamente ha sido una excusa solamente para no aplicar esta opinión consultiva y aplicar literalmente el artículo 67 de la Constitución, en el que dice que el matrimonio es exclusivo entre un hombre y una mujer, ¿no? Esa ha sido la interpretación de las dos salas de la Corte Provincial de la SUAY. ¿Y tú crees entonces, más bien, por qué crees que frente a un instrumento internacional de obligatorio cumplimiento, los operadores administrativos en el registro civil y judiciales dentro de la Corte Provincial de la SUAY se han negado a aceptar estos criterios vinculantes? O sea,
cuáles son las razones sociales, morales, etcétera, que están detrás de esta negativa a acoger un criterio que a todas luces debería ser vinculante para ellos. Bueno, en primer lugar, el Estado, ¿no? Y por lo tanto el derecho está hecho para una posición, o sea, o más bien para reproducir la heteronorma, ¿no? Por ese lado no es justificativo, ¿no? Pero el derecho está construido para eso. Por otro lado, ¿cuál es el argumento ya más fuerte que utiliza tanto la Procuraduría como el Registro Civil? Es garantizar la seguridad jurídica. Es decir, nosotros, apegados a derecho, hemos únicamente hecho lo que establece la Constitución, incluso el Código Civil, en la definición de matrimonio. Este argumento también es un poco, digamos, anticuado, en el sentido de que si estamos, o la Constitución del 2008 nos garantiza un Estado constitucional de derechos y justicia, la seguridad jurídica no solamente es tener normas claras, precisas y previas, sino también que haya un marco normativo general que garantice la plena vigencia de los derechos. Y ya lo ha dicho la Corte Constitucional en varias sentencias también, que la seguridad jurídica también debería garantizar esto, ¿no? El pleno ejercicio de los derechos humanos. Perfecto, muchas gracias. Pamela, desde tu perspectiva, igual con respecto al tema de la seguridad jurídica, ¿qué tan potente es este argumento o qué tan potente debería ser este argumento? Porque hay muchas personas que lo que han dicho es que incluso si es que el Ecuador decide dar el paso de reconocimiento del matrimonio igualitario, la vía adecuada para hacerlo sería una reforma constitucional y no una vía de garantía jurisdiccional como es la acción de protección. ¿Qué opinas sobre estos criterios? Bueno, así como hay una cantidad muy grande de abogados y abogadas, me imagino que debe haber una cantidad muy grande de alternativas jurídicas frente a la posibilidad del reconocimiento del matrimonio igualitario. Efectivamente, una posibilidad es que haya una reforma constitucional, pero es una posibilidad que realmente no se la consideró justamente por la complejidad que esto implica. Implica además tener asambleístas que tengan una mente abierta, que tengan una capacidad de poder discernir entre sus criterios muy particulares y lo que tienen que hacer frente al tema de los derechos humanos, y hemos visto que la Asamblea pues no se caracteriza por eso. Inclusive últimamente ha saltado a la luz pública el tema de los diezmos, que son más que todo un tema de corrupción, de delitos, esto de pedirle un porcentaje del sueldo a los funcionarios que trabajan en los despachos, etcétera. Entonces vemos que no hay una calidad moral suficiente en la Asamblea como para que entienda otro tipo de temas de derechos humanos. Y claro, otra alternativa que también se planteó en un momento, no nosotros, sino que salió inclusive desde parte de Rafael Correa en su momento, fue el tema de hacer una consulta popular. Los derechos no se consultan. No podemos someter a la voluntad popular un tema tan delicado, sobre todo inclusive en una sociedad tan machista y tan homofóbica como la ecuatoriana. Es como pedir en su momento, cuando no podíamos votar las mujeres, que los hombres elijan por nosotras si nosotras deberíamos poder votar o no. Hasta ahorita tú y yo no podríamos votar. Entonces hay que topar con mucha delicadeza estos temas y considerar los contextos en los que estamos. No hay escenarios favorables para que eso suceda a través de estas vías. La vía que nos pareció más estratégica y adecuada era la vía judicial, a través de presentar una acción de protección. Lamentablemente, los jueces y juezas del Ecuador en su mayoría han demostrado que no pueden hacer esta división entre lo que creen de manera personal y lo que deberían generar con respecto ya a sus fallos, porque inclusive recordemos en los fallos de Mi Causa, la primera instancia nos negó el matrimonio invocando a Dios en un estado laico, y en nuestra segunda instancia, cuando se volvió a rechazar nuestra apelación, lo que hizo la sala a la sala a la que se le sorteó nuestra causa en la Corte Provincial de Pichincha de Justicia fue decir, bueno, sí, todas las personas son iguales ante la ley, excepto las que por naturaleza son diferentes. Entonces nos están diciendo aquí que las personas homosexuales somos una suerte de extraterrestres, sobrehumanos o infrahumanos, y que no merecemos los mismos derechos. Entonces, de esa forma han generado justicia estos jueces, y las sentencias de los dos casos de Cuenca son igual de ridículos en sus argumentaciones, teniendo, como te digo, ahorita
la herramienta jurídica que nos faltaba, o sea, como la cereza del pastel que viene a ser la opinión consultiva 24, y bien como lo explicó Silvia, o sea, nuestra Constitución es muy clara con respecto a cuál es la vinculación de nuestra Constitución con respecto a los tratados y convenciones internacionales a los que formamos parte. Y entendamos que el Ecuador forma parte del Pacto de San José, debe cumplir la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana, que es el mayor organismo de interpretación de la Convención, dice claramente en su opinión consultiva qué deben hacer los estados con respecto al matrimonio en general y específicamente para las personas y las parejas homosexuales. Y si había una duda de si este instrumento era vinculante o no, la duda se zanja con el caso Satia, porque ya la Corte Constitucional, como bien dijo Silvia, que es el mayor organismo de interpretación de nuestra Constitución, está diciendo en este cuerpo, en esta sentencia del caso Satia, la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos forma parte del cuerpo constitucional del Ecuador. Entonces, o sea, es 1 más 1 es 2, o sea, así de claro es el razonamiento. Lamentablemente, jueces están cogiendo instrumentos internacionales pasados, caducos, se están basando en eso para poder sonar menos discriminatorios, pero lo que están haciendo efectivamente es pura discriminación frente a las poblaciones LGBTI. Muchas gracias. Ahora vamos con Silvia con una pregunta puntual. Después de todo lo que ha pasado, ¿sigue el colectivo y tú individualmente considerando que la vía judicial era la más idónea o debe ser la más idónea? ¿Se han planteado otras vías alternativas frente a lo que ha ocurrido con los recursos judiciales presentados? Bueno, la vía judicial y el derecho en principio no resuelve todo, digamos, o en efecto no resuelve mucho, ¿no? Sigue siendo una herramienta para nosotros como abogadas, es una herramienta de lucha, efectivamente, es desde la trinchera en la que nosotros hemos decidido actuar, además desde nuestra profesión, pero obviamente pasa por otras cosas también, ¿no? Por un reconocimiento en la sociedad de que estamos permeados también por homofobia, machismo, y reconocerlo como tal. Yo creo que es una responsabilidad también de nosotras, de nosotros desde cada espacio, reconocer que existe esta reproducción constante y permanente de un heteropatriarcado, ¿no? Y por lo tanto, asumirlo como tal. La vía judicial no va a ser siempre efectiva, pero siempre va a ser una herramienta. No la única, pero siempre va a ser una herramienta, y en ese sentido hay acciones también que pueden plantearse en contra de las 2 sentencias de las salas provinciales, que estamos viendo cuál será la mejor estrategia, pero finalmente vamos a seguir, ¿no?, la vía judicial hasta que algún organismo nacional o internacional en su efecto determine la vulneración del derecho y además se establezcan mecanismos de no repetición, ¿no? No queremos esto para una pareja, para 2 parejas o para una familia, sino que efectivamente el Estado ecuatoriano reconozca desde la norma también el derecho de todos a ser iguales y acceder a los mismos a las mismas figuras jurídicas que ya están reconocidas, ¿no? El caso del matrimonio. Y en ese sentido, la sentencia de la sala penal lo que hace es también decir, bueno, ustedes ya tienen la unión de hecho, y la unión de hecho y el matrimonio tienen exactamente los mismos derechos e incluso se sustentan diferencias biológicas. Es decir, el fin del matrimonio no es el mismo que el fin de la unión de hecho, porque biológicamente y naturalmente ustedes no pueden procrear. Entonces, es clarísimo el sesgo patriarcal que está atravesado, ¿no? Incluso homofóbico. Y con respecto a las otras 2 posibilidades que habíamos conversado ahora con Pamela, ¿qué piensas tú sobre la posibilidad, si es que definitivamente las vías judiciales no progresan, la posibilidad de plantear una reforma constitucional o incluso esta tercera posibilidad que se comentó hace un momento sobre la consulta popular con respecto al tema del matrimonio igualitario? Bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Los derechos no se consultan.
Los derechos es algo que debe reconocer el Estado porque es obligación del Estado reconocerlos, ¿no? Y por otro lado, la reforma constitucional también es una vía. Yo creo que no es la vía expedita, yo creo que para eso la Constitución del 2008 establece garantías específicas para protección de derechos y les da una responsabilidad también a los jueces, en este caso jueces en funciones constitucionales, no son jueces ordinarios, de garantizar derechos a través de la aplicación, nada más de la aplicación directa e inmediata de un instrumento internacional. Ni siquiera les estamos pidiendo que interpreten la Constitución o que interpreten la Convención Americana, solamente que apliquen la interpretación de la Corte Interamericana y de la Corte Constitucional ya en casos análogos. Perfecto, muchas gracias. Ahora, Pamela, cuéntanos un poco acerca de la campaña Matrimonio Igualitario de la que eres vocera. ¿En qué consiste? ¿Hacia qué se dirige? ¿Qué tipo de acciones ejecuta? A ver, la idea de la campaña fue justamente haber abierto el debate del matrimonio igualitario en el Ecuador. Recordemos que cuando nos presentamos, mi pareja y yo, no había una lucha previa del tema del matrimonio igualitario. Entonces, lo que nosotras hicimos con algunos colectivos LGBTI en ese momento fue justamente iniciar esta metodología de proceso judicial que ahora están siguiendo las nuevas parejas, es decir, presentar una pareja en el registro civil y frente a la negativa de esta institución, pues generar ya el recurso de la acción de protección que ha seguido las instancias y finalmente ha escalado a la Corte Constitucional. Inicialmente esto generó una gran acogida en los medios de comunicación, incluso al principio con un poco de sensacionalismo, pero finalmente ha sido enriquecedor el proceso del matrimonio igualitario, inclusive para la transformación del discurso de los medios de comunicación frente a temáticas LGBTI. Creo que hay 3 hitos importantes que ayudan a este cambio de discurso en los medios de comunicación y el tratamiento que han llevado a los temas de LGBTI. Antes, el tratamiento de los temas de LGBTI estaban muy vinculadas a solo el orgullo gay, y además llamándolo así, orgullo gay, y algún tema de algún asesinato que lo hacían ver con morbo a personas de LGBTI, lamentablemente, sobre todo a personas trans. Entonces, eso era como lo habitual del tratamiento de los medios de comunicación a nuestras temáticas. El caso Satia, el caso Pastor Zavala, recordemos la denuncia que ganamos contra el candidato evangélico del PRE en el 2013, y el tema del matrimonio igualitario ha ayudado a este cambio de discurso. Ahora los medios de comunicación, los periodistas, son mucho más cautelosos, más respetuosos, entienden de mejor manera las temáticas y cuáles son los derechos que estamos luchando por alcanzar. Entonces creo que esto ha sido importantísimo, esto en términos monetarios, inclusive toda la apertura, la incidencia que tuvimos en primeras planas, en noticieros estelares, AAA, etcétera, podría estar valorado ligeramente en $800,000 o $1 millón. Tuvimos casi un año en los principales medios de comunicación. Y esto generó un debate. Y ha sido tan importante porque esto inclusive ha sido acogido por estudiantes, no solo en clases de colegios, sino ya en tesis inclusive de universidades y también de maestrías. Entonces, es incontable la cantidad de estudiantes con los que he tenido el gusto de poder compartir toda la información que se ha generado de mi causa y que han servido de insumos para presentar tesis sobre el matrimonio igualitario, inclusive alternativas jurídicas de cómo conseguirlo. Entonces, esto es algo que no tiene realmente valor, esto es algo invaluable porque esto ha ayudado y también ha puesto sobre el tapete de muchos hogares la discusión de este tema. Inclusive había personas que me decían, todavía estoy en el closet, pero tu caso, el poderte ver y poder discutir sobre el noticiero que acogió la causa, pudo poner esto sobre la mesa de nuestro hogar para saber qué opinaba mi padre y mi madre frente a esta situación y poder armarme de valor para decir, yo también soy gay o lesbiana o etcétera. Entonces ha sido importante. Lamentablemente en el transcurso del tiempo no hemos podido sostener esto como una campaña en sí, porque han habido muchos factores, sobre todo económicos, que son difíciles de sostener. Esto realmente ha sido con el bolsillo de uno, o sea, no hacemos activismo, al menos yo no, esperando que me caiga dinero, sino poniendo dinero del bolsillo y tiempo además
personal, yo en caso particular no vivo del activismo, yo tengo mi profesión y vivo con un sueldo, y en mis tiempos libres literalmente hago activismo. Entonces ha sido para mí grato, muy grato, que haya abogadas como Silvia y como Natalie que han tomado la posta, que han acogido esta causa, se han comprometido con la causa y han sido abogadas y están siendo abogadas de nuevos procesos. Para mí inclusive es muy grato que haya nuevas parejas que se estén animando a poner su vida en el activismo, porque cuando hacemos esto estamos poniendo nuestra vida en el activismo. Entonces lo que hicimos con toda la humildad fue abrir este proceso. Y ahora es importante que haya nuevas parejas, nuevos abogados y abogadas que estén tomando la posta para que la lucha continúe. Porque aquí la idea no es que Gabriela Correa y Pamela Troya se casen. Aquí la idea es que el derecho exista para todas las personas y que no sea solo exclusivo para personas heterosexuales. Que esto sea para todas las personas. Y cuando digo todas las personas, debemos estar incluidas las personas del mismo sexo, que queremos conformar familias y que hacemos familias independientemente del papelito, pero que el papelito, el no tener ese papelito ya es una muestra clara de discriminación y de cómo la sociedad nos trata, y que sí nos tome en cuenta, por ejemplo, para el tema económico, que no hay un reparo ni un impuesto arcoíris a la mariconada y tengo que pagar solo el 50% de impuestos, no, o sea, yo cumplo como ciudadana, pero no recibo ese 100% de parte del Estado. Entonces aquí hay una discriminación clara frente a nuestras poblaciones. Silvia, otra pregunta. En el mismo sentido de lo que dice Pamela, este tipo de oportunidades, como las luchas jurídicas que ustedes están liderando ahora, crean espacios para crear estrategias que no son solamente de naturaleza jurídica, sino que pueden tener otro tipo de elementos comunicacionales, de difusión, etcétera. ¿Ustedes han pensado desde el colectivo también iniciar este tipo de acciones, al igual que nos acaba de exponer Pamela? Bueno, nosotras somos abogadas, ¿no? Y por lo tanto, insisto, esa es nuestra trinchera. Yo creo que lo que nos corresponde también desde este lado es intentar crear una cultura jurídica diferente. Quizás estas acciones les obligan también a las juezas, a los jueces, a ponerse en papeles de investigación, es decir, ir más allá de lo que dice la norma, reconocer ciertas nuevas teorías jurídicas, constitucionales, de derechos, que les obliga también a repensarse todo su accionar jurídico, político en una corte. Es decir, tenemos jueces de años de carrera judicial, de 20, 30 años, que apenas se sientan a cuestionarse esto, ¿no? A cuestionarse el derecho a quien protege. Y el derecho efectivamente protege, en este caso, únicamente a parejas heterosexuales. Y no quiero referirme al matrimonio como algo solamente patrimonial, porque no lo es, pero sí creo que cuestiona eso, ¿no? Nos hace cuestionarnos, nos hace evaluarnos como desde lo jurídico también a quién estamos sirviendo. Y estamos sirviendo a un sistema que reproduce la heteronorma, o lo otro, desde lo que nosotros apostamos desde el colectivo, es a una respuesta de un derecho emancipatorio, un derecho que permita liberarnos de todas estas cargas discriminatorias, que permita liberarnos de toda esta heteronorma impuesta desde el Estado y desde el derecho para reproducir y seguir reproduciendo un sistema que históricamente ha discriminado, ha vulnerado, ha marginalizado a muchas poblaciones. No solo es el caso de los colectivos LGBT, ¿no? Es el caso de muchas otras poblaciones que han sido históricamente discriminadas y marginadas, y por lo tanto apostar por este nuevo derecho, por este otro derecho, por la construcción de un derecho de carácter emancipatorio también es una apuesta por la construcción de un Estado diferente, por la construcción de un Estado que efectivamente reconozca o no reconozca como no solo ciudadanos, sino como seres humanos, como personas, y que por lo tanto nos garantice absolutamente todos los derechos y que eso se vea en los juzgados. No podemos seguir permitiendo que llegues a un juzgado o a una fiscalía a denunciar acoso sexual y te digan, bueno, ¿estás segura que tú no insinuaste o que tú no te insinuaste? Esas cosas son las que no se deberían reproducir. Yo creo que ese también es un papel, ¿no? No solo ganar causas y tener sentencias lindas, sino realmente crear operadores jurídicos que garanticen estos derechos y que tengan un enfoque de género.
tan sencillo como eso. Y eso parte de la educación y de las prácticas judiciales cotidianas. Pamela, otra pregunta respecto a lo que acaba de sacar justo Silvia. ¿Existen críticas al interior y al exterior del movimiento LGBTI de quienes dicen que una de las instituciones criticadas socialmente es el matrimonio, efectivamente, por ser una institución que puede terminar por perennizar las mismas políticas patriarcales heteronormadas contra las que el movimiento LGBTI trata de luchar? ¿Qué opinas con respecto a esta postura? Que no se casen. A ver, es respetable cada posición, así como diferentes abogadas y abogados hay y diferentes posturas jurídicas hay. Lo mismo pasa con las personas LGBTI y por quienes hacemos activismo. No todos estamos de acuerdo, ni todas las personas que hacemos activismo tenemos una forma de hacer activismo. Hay quienes sostienen que una debe luchar contra todo lo que es el sistema y vivir casi anárquicamente. Está respetable esa posición. Pero mi posición es que si existen ciertas instituciones que son vigentes, estas instituciones deben ser para todas las personas. Si ya por cuestiones personales, por mi ideología particular, considero que el casarme está mal, pues no me caso. Pero no puedo hacer eso una imposición, porque eso también viene a ser una imposición. Es decir, ninguno de ustedes se debe casar porque si se casan le están haciendo hola al sistema, también es una imposición. Desde esa perspectiva. Entonces yo no puedo generar como activismo, como activista, una posición que restrinja la opinión o la forma de pensar de la otra persona. Entonces yo no puedo pedir eso, y sí coincido, evidentemente el matrimonio ha sido una institución de las instituciones más patriarcales que hemos tenido como sociedades, pero el matrimonio también ha evolucionado en el mismo sentido que ha ido evolucionando la sociedad. No es lo mismo el matrimonio de ahora que el matrimonio de hace 100 años. Entonces sí hemos ido, inclusive antes el matrimonio solo era concebido como una institución religiosa. Es cuando hay la división del Estado y la Iglesia cuando se genera el matrimonio como un contrato civil, además, no vinculado a la religión. Lamentablemente estas raíces, digamos, históricas hacen que haya personas en la actualidad que confunden y que inclusive deliberadamente quieren confundir a la ciudadanía diciendo que nos queremos casar de manera religiosa y que queremos obligar a patadas a las religiones que acepten nuestro matrimonio. En ningún momento. De hecho, la lucha o la campaña que iniciamos tiene un nombre claro y es matrimonio civil igualitario. No estamos diciendo matrimonio religioso igualitario, ¿no? Es civil, o sea, simplemente es un contrato, es una institución a la que creemos y consideramos que no debería haber ningún pero para poder acceder, y menos aún la orientación sexual. Porque el momento en que hay una condición que te hace discriminada frente a eso, entonces no estás teniendo los mismos derechos, estás siendo restringido en tus derechos. Ya. Perfecto, muchas gracias. Y con respecto a lo último que acabas de decir, brevemente, ¿qué rol crees que ha tenido la Iglesia, entiéndase católica o de cualquier otra denominación, en este proceso de lucha del matrimonio igualitario? No solo la Iglesia, los grupos pro vida. Y cuando hablamos de grupos pro vida, sí, están vinculados a las religiones, no solo católicas, sino también evangelistas. Hemos visto que ha habido una arremetida interesante, hubo inclusive una marcha el año pasado en octubre con el hashtag "Con mis hijos no te metas", y cada vez que hay atrocidades como la violación a niños, niñas y adolescentes por parte de curas y por parte de docentes del sistema educativo nacional, pues se quedan calladitos, no dicen nada, o inclusive favoritean en el Twitter a gente que sale a favor de los curitas pederastas. Entonces, si vamos a decir "con mis hijos no te metas", que sea una cuestión justamente para defender a nuestros niños, niñas y adolescentes de abusos sexuales y violaciones, no de un tema que genera una amplitud en los derechos. Lamentablemente, estas personas son fundamentalistas, están tergiversando y han tergiversado la información siempre para tratar de volcar a la sociedad en contra de nosotros. Recordemos también hace poco cuando hubo el tema del proyecto de ley y la aprobación de la ley contra la violencia a las mujeres, se inventan esto de la ideología de género de Secuco, que no existe,
y dicen que estamos tratando de homosexualizar a los niños y niñas, que estamos tratando de que los niños sean niñas, de que las niñas sean niños, y que debemos hacer Sodoma y Gomorra, el apocalipsis, etcétera. Nada de eso es cierto. Nosotros jamás hemos planteado nada en ese sentido. Lo que hemos planteado, sí, en algún momento, es que la educación sexual tiene que ser amplia y tiene que hablar de todas las realidades y que tiene que decírseles a los adolescentes cómo son las cosas, porque finalmente igual van a tener sexo. Y estamos teniendo tasas elevadísimas de embarazos adolescentes. Sin embargo, todo esto es para las personas fundamentalistas pro vida un cuco. Y entre esos cucos está el matrimonio igualitario. Sí, ha habido una injerencia, lamentablemente. Hay inclusive un cura en Guayaquil que le encanta manejar el Twitter y le encanta desinformar a la gente y hablar en contra de las personas LGBTI. Claro, después dicen que no, que nunca, que ellos no son discriminatorios, pero tú ves sus contenidos y lo son. Lamentablemente no, o sea, no podemos evitar que existan estas personas existen en todos los países, sobre todo de América Latina, para tener esa misma función, desinformar, aprovecharse lamentablemente del desconocimiento de la población en general frente a estas temáticas y tratar de meter estos fantasmas, estos imaginarios negativos sobre nuestra realidad. Y nuestra realidad es tan básica como el hecho de que queremos ser felices, como cada uno quiere tener su propia felicidad y busca su propia felicidad. Y no estamos queriendo nuestra felicidad a costa de ningún tercero. No estamos restringiéndole el derecho absolutamente a nadie para buscar nuestra manera particular de hacer la vida, como cada quien tiene su manera particular de hacer la vida. Lamentablemente ellos sí tienen una injerencia muy poderosa, no solo frente al tema del desconocimiento que se aprovechan, sino frente incluso a el poder, porque tienen vinculación con el poder, ellos sí hacen un lobby, ¿no? Hablan de que nosotros hacemos el lobby gay, ellos sí hacen lobby, tienen poder económico inclusive, tienen poder político, y cada vez que tratamos de generar un avance en nuestros derechos, generan un frente para obstaculizar. Sin embargo, continuamos, cada uno desde nuestra manera de ver el activismo y de nuestra manera de entender las luchas, pero lo hacemos. Cuando hay una Silvia y una Natalie que dicen, quiero poner mi profesión al servicio de los derechos LGBTI, estamos haciendo un cambio. Cuando hay una pareja en Cuenca, otra en Quito, otra, ojalá en Guayaquil y así en el resto del país, estamos haciendo una diferencia. Estamos al menos haciendo temblar por un momento al sistema judicial, que tarde o temprano va a tener que ceder, porque no es un tema de un capricho, es un tema de derechos. Y en algún punto Ecuador tendrá matrimonio igualitario. El punto no es si va a tener o no, estoy segura, y vamos a apostar hoy día, ¿qué fecha estamos? 19. Estamos 19 de septiembre, que va a haber matrimonio igualitario. La pregunta lamentable es, ¿cuándo? Y así como yo lo dije en un momento cuando me presenté con Gaby, así tengamos 80 años, nos vamos a casar, porque esta va a ser una realidad. Esperemos que no tenga que esperar hasta los 80 años para que eso se dé, y que todavía me dé la vida para poder ver que el Ecuador está transformándose y está siendo una sociedad más justa e igualitaria para todas las personas. Perfecto, muchas gracias. Queremos agradecer primero desde INRED a nuestras dos panelistas del día de hoy, a Pamela Troya, activista LGBTI, y a Silvia Bonilla, abogada del colectivo jurídico feminista, por compartir con nosotros sus criterios y sus experiencias con respecto al tema que hoy nos atañe, el matrimonio igualitario. Renovamos también nuestro agradecimiento a todas las personas que nos escuchan. Les recordamos además que este programa Radio INRED Radio TV Libre se transmite también por nuestro canal de YouTube INRED. Hasta la próxima semana.